Hola, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos al webinar Cómo crear una cultura de datos en tu empresa. Me presento, yo soy Evelyn Rivera, coordinadora de marketing de Nexolution. Ya llevábamos tiempito de que no nos veíamos, pero ya estamos aquí de regreso para cerrar el año con nuevos webinars. Y primero que nada les quiero dar unos avisos. Este webinar se está grabando, así que la siguiente semana les va a llegar un correo con la grabación. De todas formas, pueden entrar a nuestro canal de YouTube. Ahí están todos los webinars que hemos dado durante el año. Si tienen alguna pregunta, la pueden escribir en el chat. De todas formas, al final va a haber una sección de Q&A. Y algún problema técnico que tengan para escuchar, para ver, por favor, igual nos avisan en el chat. Y están con nosotros Aureliano Rivera y Rafael Olvera, Aureliano, director general de Nexolution, y Rafael, director de operaciones de Nexolution. Así que los dejo con ellos. Gracias, Evelyn. Buenos días, ¿cómo están? Algunos ya habían entrado a algunos de estos webinars. Hemos estado dando webinars desde el mes de junio, prácticamente cada 15 días. En este mes de octubre nos dimos ahí un break porque hubo otro evento al que invitamos a muchos de nuestros clientes y se nos hizo de mucho valor. Entonces, preferimos dejar el webinar para fin de mes. Para quienes no me conocen y no conocen a Nexolution, como bien decía ahorita Evelyn, mi nombre es Aureliano Rivera. Yo soy el director general de Nexolution y tengo poco más de 20 años trabajando en temas de data y analytics. Nexolution es una empresa que está especializada en analytics y nuestra misión es ayudar a nuestros clientes a usar sus datos para entender y transformar su negocio. Y eso tiene varias implicaciones: preparar los datos, analizarlos, aplicar modelos estadísticos, predictivos, y luego también usar esos datos para hacer proyecciones, planeación financiera o planeación operativa, presupuestos, etcétera, ¿no? Ese es nuestro, digamos, a lo que nos dedicamos y a lo que ayudamos a nuestros clientes desde hace mucho tiempo. Vamos a dar otros webinars en lo que resta del año, 2 en noviembre y 1 en diciembre, para cerrar este 2020 tan raro que hemos tenido. El próximo webinar es el 12 de noviembre y vamos a hablar de People Analytics, justamente cómo usar los datos para obtener mejor resultado de las personas que tenemos en nuestras empresas. Y a fin de noviembre vamos a hablar de la automatización analítica de impuestos. Digo, sé que el tema suena muy raro, pero las áreas de impuestos manejan grandes volúmenes de datos, tienen que estar haciendo muchos cálculos, estar haciendo mucho análisis para poder optimizar el pago de impuestos, pero también para reducir sus riesgos. Entonces, el propósito justamente es el mostrarles de qué manera se puede mejorar la operación y los resultados de las áreas de impuestos. Y aunque no lo tengo aquí, a fin de año vamos a hablar de tendencias y recomendaciones alrededor de temas de analítica para el año 2021. Bueno, empezando este tema de cultura de datos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Digo, la verdad es que traemos mucho material, creemos que es muy interesante para muchos de ustedes, que sabemos que se dedican desde hace tiempo a hacer proyectos de business intelligence y analítica, pero creo que este tema de cultura de datos ha tomado mucho auge y creo que ahora más, ¿no? Digo, no lo puse en la presentación, pero creo que ya todos vieron el famoso meme de quién fue el responsable de la transformación digital en la empresa, ¿no? Y sabemos que fue el COVID en la mayoría de ellas, ¿no? Entonces, muchas empresas están buscando mejorar sus plataformas tecnológicas, hacer transformación de sus empresas usando sus datos, y el tema cultural es realmente muy importante. Entonces, vamos a hablar de qué es una cultura de datos, qué compone una cultura de datos, y particularmente de una metodología y un proceso que generó Tableau, que se llama el Blueprint. Sin embargo, creemos que es una metodología de mucho valor para cualquier tema de analítica, ¿no? Porque sabemos que las empresas pueden o no tener Tableau, tienen otras herramientas, otras plataformas, pero creemos que el proceso es de mucho valor, y eso en un rato se los voy a platicar, Rafa. Bueno, ¿de qué se trata este tema de cultura de datos? Creo que ya todos han visto o escuchado esta frase de que los datos son el nuevo petróleo. Eh, Sin embargo, creo que lo que está en la gotita, si lo alcanzan a ver, se me hizo muy relevante, ¿no? Y se me hizo un muy buen ejemplo. O sea, el petróleo por sí solo no tiene mucho valor. O sea, digo, fuera de usarlo como un commodity para comprar y vender. Para que realmente podamos usar el petróleo necesitamos transformarlo, necesitamos convertirlo en químicos, en combustibles, en plásticos, y de esa manera realmente es como podemos obtener el valor.
Y creo que eso es lo mismo que pasa con los datos. O sea, los datos que se generan en los RPs, en las redes sociales, en los GPS, en los sensores de las máquinas, no tienen ningún valor si no son transformados, preparados o integrados para poder ser utilizados para tomar decisiones y mejorar el desempeño de las empresas, ¿no? Creo que muchas veces, y me ha tocado en todos estos años, que muchas empresas han visto el tema de analítica o el tema de business intelligence o temas de datos como un tema tecnológico, que claro, es un tema que está soportado por la tecnología. Sin embargo, si ustedes revisan revistas y fuentes de negocios, se van a encontrar que en todos lados están hablando que los datos son muy valiosos para transformar a las empresas, para obtener ventajas competitivas y se convierten justamente en el recurso más valioso que tienen las empresas para destacar de su competencia, ¿no? Incluso si se fijan, hice una búsqueda ayer en el portal de Harvard Business Review, le puse Data Culture y fíjense que salieron 13,500 resultados, ¿no? En una revista de negocios y todas tienen que ver con cómo los CEOs convierten a su empresa en una empresa basada en datos, recomendaciones para cómo usar mejor los datos, para ser más competitivos, para conocer mejor a los clientes. Entonces, realmente los datos bien utilizados tienen muchísimo, muchísimo beneficio. Ahorita lo vamos a estar viendo. Ahora, ¿qué significa usar bien los datos, no? Porque otra vez, datos tenemos y tenemos todas las empresas de todos los tamaños. Este ejemplo creo que algunos ya lo han visto, se me hace muy interesante, que se llama el modelo DIKW, que significa Data, Information, Knowledge y Wisdom, ¿no? Un dato es, está lloviendo. Información es, bajó la temperatura a 5 grados, la humedad subió un 5% en una hora y empezó a llover a las 3 de la tarde, ¿no? El conocimiento es que al entender la relación entre esas variables, yo puedo saber que al incrementarse la humedad y decrementarse la temperatura por la baja presión, hay una alta probabilidad de que la atmósfera no pueda contener la humedad y la lluvia, ¿no? Entonces, ese conocimiento se convierte en sabiduría cuando ahora sí lo utilizo para poder tomar decisiones y operar mi negocio, ¿no? Entonces, en este ejemplo, si nos basamos en esas observaciones y en esos modelos matemáticos, podemos tener un buen proceso para predecir cuándo va a llover, a qué horas, y eso pues ya no va a requerir estar haciendo el análisis porque ya encontramos esos patrones y ahora sí pues vamos a entender las interacciones y vamos a poder saber si está bajando la temperatura, si hay más aire, si hay menos presión, si va a llover o no. Imagínense que esto pasa en su empresa, ¿no? Estoy vendiendo tanto, di una promoción y si yo empiezo a correlacionarlos, que creo que es la parte más importante cuando genero el conocimiento, cuando tengo datos aislados y los correlaciono y entiendo cómo uno afecta al otro, es justamente cómo se genera ese conocimiento, ¿no? Entonces yo ya sé que cierto tipo de promociones en ciertas fechas para cierto tipo de productos pueden tener un mejor resultado en las ventas que otros, por ejemplo, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con usar bien los datos. Y ahorita vamos a andar mucho más. Hay una plática TED que posiblemente algunos han visto, si no, les recomiendo, a mí me gustó mucho porque fue la primera plática donde hablaban del uso y de la visualización de datos. Esta creo que se hizo por ahí de 1980 y tantos o en los 90, ¿no? Un señor que se llama Hans Rosling. Entonces, él empezó a mostrar cómo correlacionando datos de fertilidad, o sea, básicamente cuántos hijos promedio por familia, y otro tipo de datos sociodemográficos, empezaron a ver cómo se iba mejorando también la calidad de vida, ¿no? Entonces, déjenme les muestro un ejemplo de cómo utilizó este señor esos datos. Y en el video está padrísimo porque lo que les voy a mostrar se vio hace 15 años, ¿no? Entonces, tengo este ejemplo donde justamente aquí tengo información, cada punto es un país, el tamaño de la bolita es la población, por ejemplo, este es Estados Unidos, que tiene en 1960, perdón, tenía una tasa de fertilidad de 3,6 hijos promedio por familia, con una expectativa de vida de 69 años. Si ustedes ven por acá, en el 60, pues hay muchos países, por ejemplo, esta bolita grande es China, con un promedio de 5,7 hijos, con una expectativa de vida de 43 años. México, por ejemplo, aquí yo puedo marcarlo, y aquí está México, y México tenía en el 60 una población de 38 millones, con casi 7 hijos por familia. Yo creo que entre que no había televisiones y no había
todavía tele por cable, pero una expectativa también de vida muy baja, ¿no? Entonces, ¿dónde está lo interesante, no? Tengo datos, tengo dos variables, tengo una variable acá a la izquierda, que es la expectativa de vida, tengo una variable acá abajo, que es la tasa de fertilidad, ¿no? Y tengo, en este caso, un punto en el tiempo, que es 1960. Entonces, imagínense que yo aquí, bueno, y el color representa la localidad o la región. Por ejemplo, aquí está Norteamérica, aquí está Latinoamérica, acá está Europa, que en ese entonces eran los países con una mejor expectativa de vida. Y yo puedo aquí darle un play y voy viendo cómo va moviéndose la expectativa de vida, la tasa de fertilidad a través de los años, ¿no? Entonces, le doy ese play y van viendo cómo los países van mejorando sus políticas de salud, van haciendo campañas de prevención de ciertas enfermedades, van controlando mejor a su población. Y para el año 2013, la mayoría de los países ya estaban en un rango similar de hijos y de expectativa de vida, solamente con países acá de África que siguen con problemas o seguían con problemas en ese entonces, ¿no? Entonces, lo que quiero mostrarles es justamente cómo esos datos los vemos de cierta manera para poder entender algo muy fácil, ¿no? Y lo vimos a lo mejor muy rápido. Dejen ver qué pasa si regreso todo esto al 60 y a lo mejor selecciono solamente lo que nos interesa, que es Latinoamérica, ¿no? Ahí están los diferentes puntos. Esta bolita más grande es Brasil, esta bolita aquí es México. Le doy otra vez el play y veo cómo se comportó Latinoamérica a través de esos años. Entonces, ya tuve un conocimiento de que los países, aunque había cierta dispersión, pues empezaron a tener políticas similares y empezaron a obtener un resultado. Pero déjenme regresar y a lo mejor ahora lo que me interesa ver es específicamente México, ¿no? Entonces, perdón, México, Latinoamérica, ahí está. Entonces, en ese entonces México, como les decía, tenía una expectativa de vida de 57 años, 6.7 hijos por familia, y ahora si le doy play otra vez, vamos a ver la ruta que siguió México a través de esos años, ¿no? Entonces, si se fijan, son los mismos datos, simplemente estoy haciendo diferentes tipos de análisis para obtener diferente conocimiento, ¿no? Imagínense que pudieran hacer esto con datos de sus clientes, con datos de sus productos, correlacionar variables, como les decía, de precios, promociones, volúmenes de venta, capacidades de producción, tiempos de entrega, etcétera, ¿no? Entonces, lo que quiero resumir con este ejemplo es lo siguiente. Hay un libro, de hecho por aquí lo tengo, que se llama The Harvard Business Review, que se llama Data Analytics for Data Managers, donde lo que dicen ellos es, para poder usar bien tus datos, tienes que cumplir con tres cosas, ¿no? Lo primero es que tienes que tener la información correcta, o sea, información que venga del RP, información que venga a lo mejor de datos externos como el clima, censos, estudios de mercado. Esos datos los tengo que correlacionar, los tengo que preparar y luego tengo que saber analizarlos, ¿no? Ya sea hacer fórmulas, aplicar diferentes modelos estadísticos, modelos de correlación. Y algo que muchas veces dejamos fuera es tener la capacidad de comunicar esos datos, de que los datos reflejen y cuenten una historia para que todo mundo entienda realmente qué es lo que está pasando en el negocio. Eso muchas veces lo dejamos fuera y a veces nos enfocamos solamente en hacer grandes proyectos de integración de datos. Sacamos los datos del RP, sacamos datos de muchos lados y los ponemos en un lugar donde ahí están todos concentrados. ¿Y qué hacen los usuarios? Los bajan a PowerPoint y empiezan a hacer un chorro de tablas pivote o empiezan a hacer Exceles o hacen un montón de reportes, pero que realmente no facilitan el entendimiento de lo que está pasando en el negocio. Entonces, cuando hablamos de cultura de datos, pues hablamos de datos, de capacidades analíticas y hablamos obviamente de capacidades de comunicación de eso que encontramos y descubrimos, ¿no? Ahora, cuando pensamos de estas empresas que se conocen como data driven o con una alta cultura de datos, muchas veces en todos los libros vemos ejemplos de Uber, de Facebook, de Amazon, y a veces creemos que estas empresas nuevas o estas empresas de tecnología son las empresas que son las únicas empresas que utilizan los datos, ¿no? O sea, creemos que pues, Netflix utiliza los datos, digo, y es cierto, para recomendarnos películas, ¿no? Pero a veces no sabemos que nosotros también utilizamos los datos para poder tomar decisiones. Y creo que aquí la principal conclusión y el principal mensaje que les quiero dejar es, no hay un tipo de empresas basadas en datos. Todas las empresas están basadas en datos y todas las empresas y organizaciones necesitan ser data driven, ¿no? No importa qué te dediques, no importa
qué tecnología utilices, la información nos sirve a todos para ser más competitivos, para vender más, para atender mejor a nuestros clientes, ¿no? Si eres una empresa que se dedica a logística, pues necesitas saber la eficiencia de tus camiones, qué tanto aceleran y qué tanto frenan los choferes. Si eres una empresa que está en el sector agrícola, pues a lo mejor necesitas cruzar información de ventas con información de plagas, con clima, con diferentes variables para poder entender mejor tu mercado y poder modificar tus ofrecimientos de tus productos, ¿no? Entonces, el primer mensaje que les quiero dejar es ese. Todas las empresas o todas las organizaciones somos empresas basadas en datos y todos necesitamos saber utilizarlos, ¿no? ¿Qué beneficios tiene? El usar los datos tiene muchos beneficios en el negocio. Ahorita platicamos que es un tema de negocio. Y eso significa que nos ayuda a crecer, nos ayuda a traer más clientes, nos ayuda a vender más, nos ayuda a producir con menos costos, nos ayuda a que nuestros clientes sean más leales. Entonces, hay muchos estudios, digo, estos son algunos por ahí que encontré, pero hay muchos que les puedo compartir si así lo quieren, donde una empresa que utiliza mejor sus datos contra otra, la diferencia realmente es impresionante en cuanto a los resultados, ¿no? Si yo sé qué funciona y qué no, pues obviamente puedo tomar mejores decisiones, puedo modificar mis procesos productivos, puedo cambiar mis promociones y los resultados pues, finales para el negocio, pues obviamente van a ser mucho mejores, ¿no? Entonces, ese es el objetivo final de tener una cultura basada en datos, ¿no? Sin embargo, y creo que muchos de ustedes seguramente lo han vivido, no cumplen con el propósito final, ¿no? O sea, hay muchas empresas que nos dicen, oye, pues es que yo he invertido un chorro de lana en proyectos de business intelligence, pagué no sé cuántos miles o millones de dólares para poder integrar información de mi RP y según yo, pues tener las capacidades analíticas, pero al final se tienen fallas, ya sea por aspectos tecnológicos, políticos, culturales, pero hay altos índices de fallas en este proceso de implementación. No quiere decir que no lo utilicen, quiere decir que no obtienen todo el valor que están obteniendo esas empresas que sabemos que son más exitosas usando sus datos, ¿no? Y uno de los principales factores, si no es que el principal que encontramos, es el tema cultural. O sea, realmente la respuesta de por qué fallan casi siempre es un tema de cultura de datos, ¿no? Yo algo que siempre le digo a mis clientes, la tecnología ya está, la tecnología existe, los problemas técnicos se resuelven, casi siempre los proyectos o los problemas están en la gente, ¿no? Porque no saben usar la información, porque no tienen claro lo que tienen que hacer, no conocen de modelos matemáticos para poder correlacionar variables o no hay nadie en la empresa que lo sepa hacer, no están integrando información de mercado, información externa, no confían en los datos o dependen de que algún alto ejecutivo sea el que tome las decisiones, a veces de manera arbitraria. Entonces, casi siempre la principal razón por la que no se utilizan los datos correctamente tiene que ver con un tema cultural, ¿no? Entonces, lo que quiero llegar es, ahora sí, a qué se trata este tema de cultura de datos, ¿no? Y cultura, como seguramente lo han leído en cualquier libro o documento de recursos humanos, tiene que ver con comportamientos y creencias de las personas que estamos en las empresas, ¿no? En este caso, pues hablamos de comportamientos y creencias de las personas para valorar, practicar y fomentar el uso para tomar decisiones, ¿no? Repito, muchas veces las decisiones las toman algo que le llaman los HIPOs o HIPOs, no me acuerdo cómo se escribe exactamente, pero son los High Important Persons, o sea, las personas de un alto perfil, que pues a veces por la experiencia, porque ya tienen muchos años, porque así funcionó en el pasado, toman cierto tipo de decisiones, pero que no necesariamente están soportados en datos. Y sabemos que los negocios y el ambiente y los mercados cambian, más ahora que lo estamos viendo justamente con el tema del COVID, ¿no? ¿A qué nos referimos con comportamientos, no? Hay comportamientos explícitos e implícitos, ¿no? Los comportamientos explícitos típicamente tienen que ver con la empresa, ¿no? Sus políticas, los recursos que tienen tecnológicos, de datos, de capacitación y la manera en que estructuran las recompensas y los pagos a los empleados. Pero los más importantes creo que son los implícitos, ¿no? Los comportamientos implícitos son hábitos, valores y creencias. Por ejemplo, el hábito, y suena a lo mejor medio raro, pero creo que es un tema muy importante, el hábito de ser curioso, ¿no? El decir, oye, yo quiero entender qué está pasando en mi empresa,
quiero poder encontrar algo porque algo no me hace sentido y quiero buscar o explorar la información que tengo para poder tomar alguna decisión. Obviamente los valores y las creencias, ¿no? De que los datos son útiles, de que los datos nos van a servir para tomar decisiones y que al final van a poder darnos el resultado que esperamos, ¿no? En este tema de cultura de datos, lo que hemos encontrado pues, son 5 elementos comunes, ¿no? Esos elementos pues, son la confianza, el talento, el compromiso, compartir y mentalidad. ¿Qué significa cada uno de ellos, no? La confianza es en esas culturas de datos que son exitosas, hay mucha confianza en que las personas tienen la capacidad de usar los datos, saben utilizarlos para tomar decisiones, pero además que los datos por sí son confiables. O sea, en muchas ocasiones bajan los datos a archivos de texto, los bajan Excel y llegan dos personas de dos áreas distintas con datos de ventas diferentes, ¿no? Porque no hay una regla clara de cuándo se calcula la venta o cómo se calcula la venta, ¿no? No hay una regla clara de quién es el dueño del dato, de quién es el responsable de que ese dato sea realmente útil para el negocio. Entonces, cuando hablamos de confianza, hablamos en que las personas saben utilizar los datos y creen en que los datos se deben usar para tomar decisiones, pero también en que hay una serie de reglas y procesos que nos aseguran que esos datos son confiables y nos dan el valor que queremos, ¿no? Cuando hablamos aquí de conductas, pues hablamos, como decíamos ahorita, que las personas generan o construyen relaciones de alta confianza con esos datos, se les da acceso a los datos y hay transparencia a los datos que deben de tener permiso para ver y analizar. Lo que comentaba ahorita del gobierno de datos, que se asegura de que tienen reglas, procesos, definiciones muy claras para que el negocio realmente esté utilizando información confiable. Y algo muy importante es que se establecen expectativas claras para el uso responsable de los datos, ¿no? O sea, ¿para qué voy a utilizar esos datos? ¿Qué tipo de decisiones voy a tomar? ¿Qué tipo de resultados espero tener, no? Digamos, es ese primer elemento. El segundo elemento es el talento. Y creo que el talento, pues, es uno de los temas más críticos de los que carecemos las empresas. Digo, hay un déficit de talento en muchas industrias. Y aquí lo que estamos hablando es de que las empresas pues deben de reconocer y valorar las habilidades de usar los datos de las personas, ¿no? Y eso debe reflejarse en la manera en que reclutan, desarrollan y retienen el talento, ¿no? Entonces, aquí hay una serie de competencias o de conductas que tienen que ver, primero, todos los puestos deben de tener descripciones o habilidades para analizar sus datos. Es decir, si estoy contratando a una persona de recursos humanos, a una persona de marketing, a una persona de ventas, todos utilizan datos. Entonces, todos debieran de tener capacidad de poder usarlos para tomar decisiones. El entrenamiento y el desarrollo profesional que se hace en las empresas debe de incluir capacidades justamente de analítica de datos, y los líderes del negocio pues deben obviamente fomentar y recompensar en que las decisiones se tomen con el dato, ¿no? ¿Y a qué me refiero con eso? En alguna ocasión platicamos con un cliente y nos decía, oye, pues es que la gente me sigue llegando con el Excel y con el PowerPoint, ¿no? O sea, ya tengo mis sistemas de BI, mis reportes, mis dashboards, pero la gente sigue dándome información con Excel. Entonces, lo que le decíamos es, ¿sabes qué? Si tú quieres que la gente utilice la información, tú no debes aceptar esos Exceles, no debes aceptar ese PowerPoint, tú debes fomentar que la gente utilice las herramientas corporativas con la información que es confiable para que ahora sí todos tomen decisiones de la manera correcta, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con el talento. El otro tema es el compromiso, ¿no? O sea, los datos al final son un activo muy importante, en muchos casos el activo más importante de la empresa, y las personas pues se deben de comprometer a hacer un uso adecuado de ellos y a usarlos para que el negocio tenga un beneficio, ¿no? Y ahí estamos hablando, primero, los ejecutivos no solamente patrocinan el comportamiento, ellos deben ser el modelo de usar los datos, ¿no? O sea, esto debe de venir de arriba, no es un proyecto de un área específica. Mientras más alto sea el sponsor, más impacto va a tener el uso de los datos. La estructura de la empresa debe de reflejar el uso de los datos, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, en muchas empresas se están creando posiciones de Chief Data Officer, se han creado centros de inteligencia comercial o centros de inteligencia
de la empresa para conocer mejor el mercado, o se han creado centros de competencia de Business Intelligence. Entonces, si realmente hay una cultura basada en datos y queremos sacarle valor, tiene que haber áreas que estén asegurándose que se tienen los datos correctos, que se utilizan correctamente y que todo el negocio los utiliza adecuadamente, ¿no? Tercer elemento, el compartir. El compartir son, o cuarto, perdón, las personas que tienen diferentes perspectivas, al trabajar en conjunto van a desarrollar, obviamente, otro tipo de conocimientos, ¿no? O sea, digamos, típicamente lo que pasa en muchos lados es, está el proyecto de BI de ventas, está el proyecto de reportes de finanzas, está el proyecto de información de producción, pero a veces no se hablan, ¿no? Entonces, si tenemos la capacidad, la tecnología, los procesos para que toda esa información se comparta y se correlacione, pues obviamente se va a generar otro tipo de información de mucho valor para la empresa, ¿no? Entonces, aquí el objetivo es que se comparte esa información a través de todas las funciones y que además se creen comunidades, ¿no? O sea, cada área puede tener una serie de mejores prácticas, ha encontrado alguna manera de ver la información que a lo mejor otra área todavía no conoce. Entonces, el objetivo es que también se vayan creando esas comunidades en las empresas para compartir esas experiencias, para compartir los datos y poder encontrar correlaciones entre la información de todo el negocio. Hace meses hablé con una empresa donde nos decían, oye, pues es que yo tengo un montón de cosas hechas de BI, tengo reportes, tengo dashboard, tengo cubos, tengo un chorro de cosas, pero pues es el secreto mejor guardado de la empresa. O sea, nadie sabe que los tenemos, siguen haciendo sus desarrollos por fuera, siguen bajando los datos en Excel y la realidad es que ya lo hicimos, ¿no? Entonces, ese es un tema que se puede resolver justamente al crear comunidades donde todo el mundo sabe qué información hay, en dónde está, cómo se calcula, para qué sirve, qué hizo el otro que funcionó bien o qué hizo alguien más que no funcionó. Y obviamente el propósito es que se vaya generando una bola de nieve, pero positiva, donde todo el mundo pues está colaborando y cada vez más se va incrementando el uso y el valor para el negocio, ¿no? Y el último tema es la mentalidad, ¿no? El último factor. Y aquí hablamos de que además las personas necesitan tener una mentalidad diferente, ¿no? Voy a poner un ejemplo, digo, es real, aunque suene a lo mejor irreal. Hace a lo mejor como 10 años tenía un amigo que no le gustaba leer los correos en la computadora o en el celular. O sea, él lo que hacía es abría la computadora y se ponía a imprimir todos los correos, aunque fueran spam, ¿no? Los imprimía, los imprimía, los imprimía y se llenaba con una carpeta, y luego se ponía en la carpeta, pues a verlos y y a hacer sus notas a mano, ¿no? Entonces yo le decía, oye, pero ¿por qué demonios lo haces así? No, no, pues es que así estoy acostumbrado, no me gusta estar pegado a la computadora, se me hace más fácil. Entonces yo le decía, oye, pero ¿estás consciente que estás en un mundo digital? ¿Estás consciente que estás afectando el medio ambiente de tanto papel que imprimes? Sabes que si necesitas buscar un correo de alguien o buscar cierta información, pues imagínate cuántas hojas tienes ahí guardadas. Entonces, así me he topado con gente que pues, está acostumbrado a que le den un reporte, pero no sabe a veces qué hacer con él, o simplemente está operando sin que tenga información de si lo está haciendo bien o no. Entonces, aquí cuando hablamos de la mentalidad, pues estamos hablando de que los datos se deben utilizar para fomentar la experimentación y la innovación. O sea, muchas veces en las empresas se tienen teorías como si fuera la universidad, ¿no? O sea, yo tengo una hipótesis de que si cambio el empaque, si mejoro el precio, si hago tal cosa, va a mejorar el resultado. Bueno, probémoslo con datos, ¿no? O sea, veamos qué pasó cuando lo hacíamos de un modo y qué pasó cuando lo hacemos del otro, ¿no? Entonces debemos de tener esa mentalidad de fomentar la experimentación. La otra es en que las organizaciones se deben centrar en los resultados y no en métricas de vanidad. No sé si han escuchado ese concepto de métricas de vanidad, pero son métricas que nos hacen sentir bien, pero que no nos dicen mucho, ¿no? Vamos a poner un ejemplo son ventas, ¿no? A veces tú les preguntas a las empresas, no, pues yo vendo 100 millones de dólares. Pues sí, pero eso es bueno o es malo, ¿no? Al final las empresas lo que buscamos es ser rentables, ¿no? Ah, bueno, sí, pero nada más gano 1 millón de dólares, ¿no? Pues bueno, pues tienes una rentabilidad del 1%, a lo mejor yo vendo 10 millones de dólares, pero gano 3 millones de dólares, ¿a quién le va mejor, no? Entonces,
lo importante aquí es que esa mentalidad de enfocarse en cuál es el resultado final y qué es lo que está buscando el negocio, y no solamente en aquellas métricas o indicadores que nos hacen sentir bien. Si hablamos de redes sociales, pues a lo mejor un indicador de vanidad pueden ser likes, views, pero pues eso no necesariamente se traduce en más ingresos o en un mejor resultado para el negocio, ¿no? Y otro punto que creo que es el más importante es que la gente se debe sentir cómoda desafiando ideas con los datos, ¿no? Y creo que todos han escuchado el chiste ese de que llega alguien y le pregunta, oye, ¿tú sabes si los cocodrilos vuelan? Dicen, ah, ¿cómo crees? O sea, estás loco, ¿cómo van a volar los cocodrilos? No, pues es que el jefe dice, ¿no? Ah, bueno, sí, sí vuelan, pero bajito, ¿no? Entonces, eso sigue pasando, desafortunadamente, en muchas empresas. O sea, el jefe tiene la razón, aunque no la tenga, ¿no? Porque es el jefe. Si no tenemos la cultura de que las decisiones se toman con datos, pues vamos a seguir dependiendo de una persona que no necesariamente tiene todos los datos para saber si lo que está haciendo es lo correcto. Entonces, ese tema cultural tiene que ser justamente soportado con datos para que se puedan desafiar todas las decisiones que se están tomando y que al final impliquen el que la empresa tenga mejores resultados. Lo que eso significa en términos de ventas, márgenes, servicio al cliente, etcétera, ¿no? Crecimiento, etcétera, ¿no? Entonces, en resumen, pues en estos 5 puntos, digo, no lo voy a repetir, pero son esas 5 características que normalmente esperamos que tengan las empresas que tienen una buena cultura de datos. Ahora, ahorita ya va a empezar Rafa, pero nada más lo que quiero decir es, ¿cuál es ese proceso, no? O sea, ¿cómo hago realidad el que las empresas utilicen bien los datos, el que realmente se transforme el negocio y que pues todo el mundo ahora sí pueda hacer lo que estábamos diciendo, ¿no? Entonces, Rafa les va a platicar de esto. Adelante, Rafa. Ok, nada más tienes que poner tu cámara y el micrófono. Perfecto. Buenos días a todos, gracias por estar aquí. Y voy a compartir mi pantalla. Listo. Bien, como comenta Aureliano, finalmente lo que deben de buscar las organizaciones es poder transformarse en una empresa orientada hacia los datos a través de poder implementar y desarrollar y mantener una cultura de los datos, como bien lo acaba de mencionar Aureliano. Y lo que yo les voy a platicar ahorita es algo que se conoce como el blueprint. Listo, ¿ahí me escuchan? Sí, listo. Perfecto. Muchas gracias. Disculpen. Como les comentaba, finalmente lo que se busca es poder transformar las organizaciones en empresas orientadas hacia los datos a través de implementar y desarrollar una cultura de datos, como bien lo comentaba ahorita Aureliano. Y lo que les voy a mostrar ahorita en estos siguientes 15 minutos es una herramienta que Tableau desarrolló a través de poder integrar prácticas y procesos que miles de empresas alrededor del desarrollado para mejorar su estrategia de analytics, ¿no? Su estrategia de visualización, de integración y de uso de los datos para mejorar su proceso de toma de decisiones. Básicamente este blueprint, a pesar de que, bueno, lo desarrolla Tableau orientado hacia el tema de visualización de datos, pues lo que nosotros hemos visto es que este framework o esta guía, esta herramienta, realmente nos puede ayudar a implementar no solamente las herramientas de Tableau, herramientas de visualización de datos, sino realmente a implementar toda una estrategia de analytics y ahorita les voy a comentar. Entonces, como les comentaba, Tableau Blueprint básicamente es una guía que te dice paso a paso qué es lo que deberías de hacer para poder crear una cultura basada en los datos dentro de tu organización a través de una serie de procesos, de áreas, de fases
y de actividades, tareas específicas, desde diferentes puntos de vista. Entonces, básicamente este framework o esta guía paso a paso maneja 4 fases, como vemos aquí en el diagrama. La primera de ellas es el discovery, lo que se conoce como el descubrimiento, que tiene que ver con el poder definir la estrategia de analytics dentro de la organización. Básicamente está orientada esta primera fase a poder recopilar toda la información y todo el entendimiento de los diferentes sponsors y los principales involucrados en el proceso de analíticas de una organización sobre lo que son los diferentes proyectos de analytics que se tienen que implementar, la arquitectura empresarial que se tiene que utilizar, cuáles son las habilidades analíticas que tenemos actualmente y cuáles son las que se necesitan para el futuro, a través de esa definición de esa estrategia y de la conformación del grupo de equipo de trabajo, tanto directivo como de los involucrados en este tipo de proyectos. La siguiente etapa tiene que ver con lo que es ya la implementación de las diferentes iniciativas descritas en este proceso del discovery, en este proceso de la estrategia de analytics. Y básicamente lo que se busca dentro de esta etapa es establecer cuáles son esos procesos que van a ser procesos iterativos y repetibles en los principales flujos de trabajo que tienen que ver con lo que es la instalación y la configuración del software, la educación que se tiene que dar a los diferentes usuarios de toda la plataforma de Analytics y cómo crear las comunidades que puedan apoyar el desarrollo de toda estrategia de Analytics. La tercera fase tiene que ver con la evolución de toda esta implementación y está centrada en el poder monitorear y mantener todo este tipo de implementaciones a lo largo del desarrollo de esta implementación, que básicamente no tiene que ver, o sea, este tipo de estrategias no es un proyecto finito, o sea, no es algo que tiene un tiempo inicial y termina en un periodo específico, sino esto se vuelve una forma de ser de las organizaciones. La estrategia Analytics tiene que ser algo con la cual las organizaciones vivan el resto de su desempeño. Y por lo mismo tiene que haber una etapa en la cual podamos estar evolucionando y estarnos ajustando a los cambios dentro de la organización o dentro del ambiente externo o el ambiente de negocio donde nos estamos desempeñando. Todas estas fases al final tienen que estar gobernadas a través de mecanismos que nos permitan asegurar la confianza y el uso de los datos, ¿no? A través de modelos de gobierno, que pueden ser modelos centralizados o modelos delegados o autogobernados, para que podamos involucrar a los diferentes usuarios de toda la organización, pero a través de un framework de trabajo que realmente defina claramente cuáles son las políticas de uso, de seguridad, de acceso a los datos y que nos permita, como comentaba Aureliano hace un momento, generar una mayor confianza en la implementación perdón, de los datos y el uso de ellos mismos dentro de la organización. Y básicamente este blueprint cubre los 3 aspectos principales de lo que es una cultura de datos. Lo que es la agilidad tiene que ver con el que podamos ser capaces de desarrollar o implementar este tipo de proyectos o este tipo de estrategias analíticas en un entorno seguro y estable, de una forma rápida. El objetivo es que podamos tener resultados a corto plazo que puedan estar impactando y generando valor dentro del negocio, no proyectos Big Bang, proyectos que nos lleven mucho tiempo de implementar. El objetivo es que podamos ser ágiles, podamos obtener resultados rápidos y podamos estarnos ajustando a todos los cambios. El otro aspecto que cubre este blueprint de la cultura de datos es la proactividad o el que los diferentes usuarios dentro de la organización puedan tener las competencias necesarias y suficientes para poder ver y entender los datos y sobre todo cómo aplicarlos en su proceso día a día de toma de decisiones. Y por último, lo que es la generación de la comunidad. Necesitamos asegurar que se generan grupos de usuarios que van a ayudar a la organización a impulsar el entusiasmo, la adopción y el aprendizaje
en todo el tema que tiene que ver con el análisis y el uso de los datos. Entonces, básicamente este blueprint, esta guía, describe las diferentes fases por las que tenemos que ir avanzando en nuestra estrategia de Analytics, desde la definición de esta estrategia, el involucramiento de los equipos directivos y las diferentes personas que nos van a ayudar a transformar a nuestra organización en una organización basada en los datos, la implementación de las los diferentes proyectos de Analytics, la educación, la creación de las comunidades para poder comunicar todo lo que estamos haciendo y todo el proceso de evolución que tiene que ver con el monitorear cómo lo estamos haciendo y de ajustarnos a los cambios para mantener esa estrategia Analytics activa, ¿no? Básicamente, ese es el framework de lo que trata el blueprint. Ahora, haciendo un poquito más de análisis, de detalles sobre cada uno de estos diferentes fases y estos procesos que se deben de considerar para implementar esta guía, focalizándose en lo que es el descubrimiento, que tiene que ver, como les comentaba, del poder definir la visión y la estrategia de Analytics, identificar a ese equipo directivo, sobre todo esos patrocinadores ejecutivos que nos van a ayudar a implementar esta estrategia, y a las personas que van a ser parte del equipo. El objetivo principal dentro de esta primera etapa es el poder descubrir y priorizar cuáles son esos proyectos de Analytics que la empresa necesita, cuáles son aquellos que van a generar un mayor valor al negocio, que pueden tener un retorno en la inversión mucho más rápida, y por ello el objetivo principal es poder priorizar los casos de uso que se van a implementar. Ahora bien, lo que hemos definido, porque finalmente esta guía de repente pudiera sonar un poquito a conceptos nada más, y seguramente muchos de esos conceptos ya los han aplicado o los entienden, los conocen. La idea es poderles dar una serie de actividades concretas, como les decía, el paso a paso, para ir implementando cada uno de estos procesos del blueprint dentro de cada una de las fases que les he comentado. Son 45 actividades las que pueden ustedes implementar para soportar y ayudarlos a desarrollar toda su estrategia de cultura de datos. En esta primera parte, que es el Discovery, hay 17 actividades que tienen que ver con, primero, definir la estrategia Analytics a través de poder definir cuáles son las iniciativas estratégicas, cuáles son los desafíos, los riesgos, los objetivos del negocio, a través de definir claramente cuáles son los KPIs que me interesa medir, cuáles son las métricas y cómo voy a estar implementando esos indicadores, cuáles son los riesgos, los desafíos que tengo, ¿no? Una vez que tengo claro de cuáles son mis objetivos dentro de esta estrategia, pues tengo que definir a los miembros del equipo para cada una de las funciones que deben de tomar para poder soportar toda esta estrategia, definir mi arquitectura sobre la cual voy a basar toda mi estrategia de datos. Hay que sumar a cada uno de los directivos de cada una de las líneas de negocio, los que van a fungir como los patrocinadores que nos van a ayudar a implementar todo esto, para que nos ayuden a poder llevar toda esta información, llevar todo este proceso y toda esta estrategia a todas las áreas dentro de la organización, porque esto no es solamente un proyecto ejecutivo, ¿no? Solamente un proyecto de altos mandos, es un proyecto de toda la organización, y es importante que los directivos funjan como sponsors y puedan llevar este mensaje a todas las líneas de negocio, a todos los diferentes niveles. Hay que definir los modelos de gobierno sobre los cuales se va a trabajar en el uso de los datos y el contenido de los mismos, identificar los casos de uso, como les había comentado, definir quiénes van a ser los usuarios, y al final poder crear ese roadmap de proyectos de Analytics que vamos a implementar. Específicamente, lo que se debe de trabajar con el equipo directivo es, primeramente, darles el entendimiento y el conocimiento de todo lo que es una estrategia de Analytics, qué son los proyectos de Analytics, de manera que ellos puedan entenderlo claramente y puedan entonces comunicarlo y promover la visión hacia abajo, como les comentaba, ¿no? Hay que tener sesiones mensuales con el equipo directivo para dar seguimiento del progreso de lo que es esta implementación.
Específicamente para el equipo de trabajo, ya de los diferentes proyectos que se van a implementar, pues hay que establecer prácticas de análisis, hay que definir procesos, políticas, el tema del gobierno de datos, hay que definir los roles y las responsabilidades claras para quién va a administrar los datos, quiénes son los que van a crear contenidos, quiénes van a usar la información, hay que definir, seleccionar claramente lo que es la arquitectura y la plataforma analítica que va a hacer realidad el uso de los datos, y hay que tener sesiones mensuales también para ir definiendo el seguimiento de cómo se va implementando toda esta arquitectura tecnológica. Existe dentro de este blueprint una herramienta que de verdad es de bastante ayuda, que se llama el Blueprint Planner, que esta herramienta es un Excel que contiene una serie de cuestionarios que nos ayudan a poder organizar toda la definición de la estrategia de Analytics a través de poder definir esa estrategia, esos objetivos, los roles, las responsabilidades, la arquitectura, los datos, los casos de uso, quiénes van a ser usuarios, quién va a ser la comunidad. Entonces, es una herramienta muy sencilla de utilizar y es una guía que nos puede ayudar a describir o a responder todas esas preguntas que son importantes en la definición de lo que es nuestra estrategia de Analytics. Bien, ahora, hablando ya de manera horizontal respecto al aspecto de la cultura de datos que tiene que ver con la agilidad, hay 3 procesos en los cuales hay que desarrollar una serie de actividades para poderlos implementar y asegurar que lo estamos haciendo de una forma correcta. Estos son el deployment, que una vez que ya hice el descubrimiento, que ya tengo definida mi estrategia, lo siguiente es la fase del deploy, en donde ya es la implementación de los diferentes proyectos, la implementación del modelo de gobierno, la implementación de la arquitectura, para después pasar ya a la etapa de evolución, que tiene que ver con el poder monitorear y mantener todos estos desarrollos, ¿no? O sea, es importante que una vez que implementamos algún proyecto de Analytics, pues poderlo estar monitoreando para saber qué tanto beneficio está dando al negocio o no, qué cosas hay que ajustar de acuerdo a los cambios dentro de la organización o fuera de la organización, y cómo me aseguro de poder mantener todos estos desarrollos. Para este aspecto de la agilidad y para estas fases de deployment, monitoreo y de mantenimiento, hay también una serie de tareas que son importantes llevar a cabo, y específicamente para el deployment, pues las 2 actividades es la implementación y la configuración de la plataforma, ¿no? Del software que voy a implementar para poder hacer realidad los proyectos de Analytics, y tiene que ver con poder configurar los servidores, instalar add-ins o complementos, unos otros servicios externos o extensiones, APIs, instalar el software de los clientes para que los usuarios estén preparados para poder explotar la plataforma, y obviamente pues el desarrollar ya prácticamente las iniciativas de Analytics, ¿no? Los diferentes proyectos. Respecto al monitoreo, pues tenemos que tener actividades que nos aseguren que la plataforma está funcionando correctamente, que tiene la capacidad para atender la evolución del uso por los diferentes usuarios, que tengo herramientas que me ayuden a alertar o a detectar de manera oportuna problemas con la plataforma, de manera que pueda incrementar hardware, incrementar memoria, incrementar espacio en disco, para que finalmente tenga una plataforma confiable y que todas las iniciativas y todos los proyectos de Analytics puedan estar funcionando correctamente, ¿no? Respecto a el aspecto de cultura de datos que tiene que ver con la proactividad de los usuarios, las competencias de los usuarios, pues hay 3 procesos en los cuales hay que trabajar. Básicamente, el más importante, pues es la educación. Hay que asegurar que los usuarios tienen las capacidades y las competencias y el conocimiento de las diferentes herramientas de Analytics para realmente asegurar que están usando los datos de una manera correcta y están maximizando las funcionalidades que este tipo de herramientas y los datos les pueden dar, ¿no? Entonces, mientras tengamos usuarios
mejor capacitados, pues obviamente el éxito de este tipo de iniciativas va a ser mucho mayor. Los siguientes procesos tienen que ver ya con la evolución de esta generación de competencias, que tiene que ver con el poder monitorear cómo se están desempeñando los usuarios, si tienen realmente las capacidades y las están desarrollando, si están usando y están adoptando realmente este tipo de herramientas y este tipo de funcionalidades. Y también es importante generar prácticas correctas del uso de los datos y de presentación de los datos, ¿no? Hay que trabajar en procesos que puedan ser repetibles, de manera que los usuarios pues, no tengan que inventar el negro, ¿no? Ya existen hoy por hoy buenas prácticas de visualización, buenas prácticas de comunicación de los datos, y es importante asegurar que tenemos esos medios y esos mecanismos para soportar el mejor uso de los datos de la comunidad de usuarios dentro de la organización. Y las actividades a realizar para poder lograr o asegurar el desarrollo de este aspecto de la cultura de datos, que es la proactividad o las competencias, pues tiene que ver con la educación, primero que nada, definir el plan de capacitación. Es importante tener un plan muy claro, orientado a los diferentes roles dentro de la organización, para que cada rol, de acuerdo a su área de desempeño o su área de función, pues tenga los elementos necesarios para explotar al máximo el uso de los datos, ¿no? También hay que estar asegurándonos de que los usuarios cada vez tengan más conocimiento a través de que puedan estar aplicando o obteniendo certificaciones para pues, validar que están adquiriendo de manera correcta el entrenamiento y el conocimiento que requieren para sus actividades de análisis. Hay que medir la interacción y la adopción de los usuarios, qué tanto realmente están usando los diferentes reportes, qué tanto están usando las diferentes fuentes de datos, y también hay que asegurar que se están cumpliendo las políticas del uso de datos y la creación de los contenidos de acuerdo al modelo de gobierno a implementar. Y para el tema de tener mejores prácticas, pues hay que entrenarlos a través de cursos como cursos que los ayuden a poder definir cuáles son las mejores prácticas de visualización y de presentación de los datos, y hay que desarrollar activos dentro de la organización como guías de estilo, plantillas, libros de trabajo o reportes o dashboards ya preestablecidos, para que, como les comentaba, los usuarios no tengan que inventar el hilo negro, sino tengan ya los medios necesarios suficientes para mejorar su trabajo del día a día. Y por último, respecto a lo que es el aspecto de la cultura de datos, que es la comunidad, tenemos que asegurar generar comunidades para que dentro de la organización se pueda estar fomentando el uso de los datos. Como comentaba Aureliano al inicio, es bien importante no solamente tener los datos, usarlos y generar mis reportes, sino es importante comunicarlos, ¿no? Y para ello, el crear comunidades es bien importante para que entre los mismos usuarios se apoyen y se motiven a estar usando cada vez mejor los datos a través de la colaboración y a través de el compartir los logros que cada uno vaya haciendo respecto al mejor uso de los datos, ¿no? Entonces hay que establecer canales de comunicación que sean simples para que realmente los usuarios puedan participar y puedan colaborar. Dentro de lo que es la evolución de este aspecto de la cultura de datos respecto a la comunicación o crear las comunidades, pues tenemos que asegurar que hay actividades de engagement, ¿no? Para que los usuarios, como vulgarmente decimos, se pongan la camiseta, y también que existen áreas de soporte para poder estar ayudando a los usuarios a que usen los datos de la mejor manera. Y igual existen una serie de actividades a realizar para poder trabajar en estos aspectos del tema de crear comunidades. Dentro de lo que es la fase de desarrollo de las comunidades, una actividad que es bien importante es que puede existir un lugar central en donde pueda los usuarios acceder a todo lo que tenga que ver con esta estrategia Analytics, donde pueda entrar y resolver
dudas a través de las preguntas frecuentes que los mismos usuarios van generando, que pueda levantar casos de soporte, donde se puedan anunciar todo lo que se está haciendo a través de la estrategia de Analytics, donde puedo encontrar las diferentes personas que están trabajando con datos, cuáles son los modelos de gobierno, cuáles son las políticas, las prácticas, los calendarios de eventos para mi formación, videos de entrenamiento, etcétera, ¿no? Se requiere de generar este espacio dentro de quizás la intranet para que los usuarios estén comunicados todo el tiempo de todo lo que se está haciendo alrededor de la estrategia analytics de la organización. Respecto al engagement, es importante implementar algunas actividades y estos son, digamos, algunos ejemplos de las cosas, de las actividades que se pueden llevar a cabo, tanto internas como externas, ¿no? Hablando de las actividades internas, pues hay que crear grupos de usuarios, algo que llamamos champions, ¿no? Campeones, que son desarrollar a personas que tienen las mejores habilidades para el uso de los datos, pero también que tienen la mayor influencia dentro de los diferentes grupos de usuarios, para que ayuden a esos grupos y a esos usuarios a mejorar el uso de los datos. Una actividad que ha resultado bastante interesante porque realmente motiva mucho a los usuarios son implementar desayunos de aprendizaje, en donde puedes invitar a ciertos grupos de usuarios y enseñarles de ciertos tips o ciertos componentes de las herramientas o del uso de los datos o de conceptos de analytics para ir aumentando el conocimiento de los usuarios, ¿no? Otra actividad son las competencias de análisis de datos que realmente motivan mucho a las personas para poder estar presentando lo que ellos están haciendo y esos logros que están teniendo, pues, que sean valorados por los diferentes, por el resto de la organización, ¿no? Es algo que llamamos los Biz Games, es una actividad realmente muy padre, de mucha motivación, y al menos tener una actividad de todo un día dentro de la organización, platicar acerca de Analytics, acerca de la estrategia, qué hemos logrado, qué se ha hecho, cuál es la visión para el futuro, e involucrar a toda la comunidad de usuarios a participar en este evento para que se motiven y para que conozcan qué es lo que se está haciendo dentro de la organización y qué es lo que esperan para los siguientes años dentro de esta estrategia de Analytics. Y también como actividades externas, pues es participar en grupos de usuarios dentro de la región, en actividades que organizan las comunidades de Analytics dentro de nuestro país o fuera de nuestro país, alrededor del mundo. Participar en foros de la comunidad de Analytics, asistir al menos una vez por año a las diferentes conferencias que se dan alrededor del mundo de Analytics. Es importante estar viendo lo que el resto de las organizaciones están haciendo dentro de lo que es la transformación de sus empresas hacia empresas data-driven. Y por último, el soporte, que tiene que ver con la evolución, pues hay que tener una plataforma de ayuda y de soporte a los usuarios que ayude a desarrollar a estos champions, a los equipos de trabajo, habilitar recursos de soporte como tener bases de conocimiento, tener foros, artículos, compartir conocimiento para dar más elementos a los usuarios, incluso implementar servicios de orientación de usuarios a través de algo que llamamos Data Doctor, que son como clínicas de datos, en donde los expertos ayudan a otros usuarios a resolver sus problemas o a orientarlos acerca de prácticas adecuadas para explotar de una mejor manera sus datos. Entonces, con esto, digo, de una manera muy rápida, les quise compartir que existe una guía que los puede ayudar a implementar esta transformación, esta cultura de los datos. Existen claramente actividades que se pueden desarrollar. Obviamente, pues hay que trabajar y seguramente ustedes ya están trabajando en muchas de estas actividades. Lo importante es que la conozcan, que sepan qué es lo que hay y pues que puedan utilizarla a favor de seguir transformando y seguir evolucionando hacia una organización orientada hacia los datos. Entonces, adelante, Orlando, te cedo la palabra para ver los siguientes pasos. Bueno, muchas gracias, Rafa. Bien interesante. Si se fijan todos, es un proceso bastante detallado, son muchas actividades y que obviamente no se tienen que hacer todas de una, ¿no? Es un proceso que puede llevar meses o hasta años, pero creo que hay muchas de ellas que les pueden dar un valor casi de inmediato. Bueno, aquí
ya como siguientes pasos y antes de pasar a preguntas, les recuerdo los siguientes webinars. Digo, sé que esta a lo mejor fue un poco más, no quiero decir teórico, porque la realidad es que es bastante práctico, pero, por ejemplo, en la parte de People Analytics vamos a hablar más de casos de uso de aplicaciones. Pero bueno, como siguientes pasos, ¿qué les quiero ofrecer? ¿Qué les propongo? Es, pues, que empiecen con esto, ¿no? Digo, sabemos que pueden tener ya muchas cosas hechas, pero les propongo, les ofrezco una sesión gratuita para aplicar ese Blueprint Planner que mostraba Rafa, ¿no? Ver cómo están, qué recomendaciones les podemos hacer de cómo mejorar lo que tienen o de cómo empezar con su estrategia Analytics. Y les damos esas recomendaciones, como les digo, sin costo. Obviamente, si ya necesitan ayuda para la implementación, ya podríamos platicar. Pero creo que esto es algo de mucho valor porque, se fijan, no es solamente temas de tecnología, hay temas de procesos, de estructura, de uso de los datos, de capacitación, que creo que les pueden dar valor, ¿no? Como les decía Evelyn al inicio, esta presentación se grabó, se va a grabar y se les va a pasar un link para que lo vean en YouTube. Y antes de que pasemos a las preguntas, al final va a haber una encuesta y a los que respondan a esa encuesta los vamos a meter a una rifa. Les vamos a dar estas playeras. Yo les decía al inicio que nuestro propósito es ayudarlos a ser más exitosos usando sus datos. Entonces, en pocas palabras, los queremos convertir en data rockstars. Entonces, en cada webinar hemos estado regalando playeras y algunos promocionales a 3 personas. De hecho, varios de los que están aquí ya se las mandamos. Entonces, igual les agradecería si se quedan, nos dan su retro para poder mejorar y poder sacar nuevos temas. Y con gusto, pues a los que ganen, pues les mandamos la playera. Y si no ganaron, en otro webinar lo ganan. Y si no, pues búsquenme igual, con gusto les hago llegar una playera sin problema. Bueno, pasamos a las preguntas. Si tienen preguntas, pueden ponerlas aquí en el chat o pueden pedirme si gustan, les puedo abrir el micrófono, video, lo que ustedes gusten. Digo, de cualquier manera, igual ahí está o estaba, déjenme regreso, los correos de Evelyn y míos. Con mucho gusto podemos darles más información, podemos compartir más detalle. Digo, esto la realidad, aunque nos tardamos mucho, fue muy resumido. Hay muchísimo material que creo que les puede servir. Entonces, si gustan, pues pasamos a las preguntas. La guía del framework Blueprint la vamos a compartir. Sí, si gustan, lo que podemos hacer es al final, o bueno, en el correo que les mande Evelyn, le pido que incluya un link donde pueden accesar la información. De hecho, es información pública. Y ese Excel que comentaba Rafa, digo, también se los podemos compartir sin problema. Digo, creo que aquí lo importante es que los ayudemos. Si gustan, podemos hablar, tener una llamada donde donde el propósito pues es guiarlos a lo mejor en este proceso. Como les digo, no tendría ningún costo el que los ayudemos con este tema del Blueprint, de llenarlo, de establecer la estrategia. Sí tendría costo, obviamente, si ya quieren que los ayudemos en la implementación. Sí, Ramón, la agenda de los webinars se los vamos a mandar en el correo que les va a mandar Evelyn con la grabación. Esto se los debe estar mandando el martes. Ahí va a venir el link para para que se inscriban a los siguientes webinars, y de cualquier manera nosotros enviamos las invitaciones una semana antes y un par de días antes de los webinars. No sé si tienen más preguntas. Yo aquí nada más veo que algunas personas están escribiendo. Sí, definitivamente es un reto cambiar la cultura, Claudia, como bien comentas. Mira, nuestras recomendaciones, hay diferentes tipos de usuarios y con gusto, si quieres, podemos tener una llamada donde definitivamente sigan existiendo usuarios que quieren todo en Excel o todo en un PowerPoint, pero al final creo que lo que ellos quieren no es analizar los datos, ellos quieren lo que hablamos ahorita, ¿no? El conocimiento, o sea, cuál es el resultado, cuál es lo que descubrieron. Entonces, posiblemente él es una persona que va a ver el resultado en su teléfono o en su computadora o en un Excel, pero para poder llegar a esos datos, alguien más los tiene que preparar y alguien más los tiene que entregar.
Entonces, a lo mejor aquí el tema de la cultura es, él utiliza la información para tomar decisiones, pero no es quien está analizando los datos, quien los está preparando. Entonces, aquí el valor va a estar en que las personas que hacen el análisis y le dan la información tengan la cultura de analítica, obviamente la plataforma tecnológica correcta para poder responderle las preguntas en el momento que él quiera. De hecho, hace años hicimos un proyecto de BI donde el director general veía todos los reportes en una carpeta impresa, ¿no? Y de hecho tuvimos que hasta diseñar los reportes. De hecho, por aquí hay algunas personas de esa empresa, que no voy a decir quién es, pero seguramente se van a acordar, donde el reporte le teníamos que poner en la esquina superior derecha el nombre de la sucursal, para que cuando él le diera así con la página, o sea, de cuenta que agarraba el libro y hacía esto, así como que lo iba abriendo, se detenía en la página y ya veía el resultado, ¿no? Pero para poder llegar a esa libreta, pues tenía que pasar todo un proceso de integrar información del RP, calcularla y presentarla, ¿no? Entonces, creo que el tema de la cultura, pues tiene que ver, obviamente, más que el CEO con toda la empresa, y seguramente, pues él solamente va a ser un usuario más y va a haber otras personas que le van a responder las preguntas. Pero digo, si gustas, podemos hablar y te podemos hacer recomendaciones muy específicas, ¿no? Yo espero te sirva. Sí, y sabes qué otro tema, digo, antes que se me olvide, que lo hemos estado haciendo con algunos clientes, es el definir casos de uso. A nosotros nos gusta mucho hablar de casos de uso. Esos casos de uso son, a lo mejor ahorita tú sabes cuánto vendiste o sabes cuál es la rentabilidad de todo el negocio, pero si yo te ayudo a tener la rentabilidad por cliente, por producto, te ayudo a saber qué promociones funcionan mejor, cuál es la elasticidad de tus precios, cuáles son esas áreas de oportunidad que tienes para mejorar el resultado. Digo, al final el objetivo de un CEO es mejorar la rentabilidad y el crecimiento de la empresa. Entonces, podemos definir casos de uso donde a lo mejor él va a seguir usando su Excel o va a seguir viendo un resultado, pero para llegar a eso tuviste que aplicar un modelo estadístico o un proceso más complejo para poder darle una respuesta, ¿no? Entonces, en este proceso de implementación del Blueprint hablamos mucho de esas aplicaciones muy particulares que pueden tener las diferentes áreas de la empresa, ¿no? Entonces, esa podría ser también otra cosa que podríamos hacer ahí con ustedes. A ver, Aarón tiene por ahí una pregunta. ¿Alguna recomendación para poder dar el primer caso de una cultura empírica y basada en feeling a unas decisiones basadas en datos? Mira, yo creo que la pregunta es similar a lo que preguntaba Claudia. Digo, a lo mejor lo que entiendo es que a lo mejor con el caso de Claudia hay más cultura, pero el uso final no necesariamente es el correcto o el que quisiéramos. Pero vuelvo un poquito a lo mismo. Lo que a nosotros nos funciona, y por eso hablaba Rafa ahorita, que es un proceso que puede dar mucho tiempo, es empezar de poquito y esto se va convirtiendo en un virus, pero positivo, ¿no? O sea, por ejemplo, a lo mejor te das cuenta que tienen un problema de inventarios o te das cuenta que tienen un problema de rentabilidad en ciertas líneas de producto o un problema en recursos humanos. Entonces, puedes empezar con eso, ¿no? Y decir, a ver, déjame resuelvo este problema particular y a lo mejor al tener información de inventarios más actualizada, más detallada, posiblemente puedo reducir el costo, el capital de trabajo en un X porcentaje, ¿no? A ver, Rafa va a comentar algo, creo. Adelante, Rafa. Sí, gracias. Respecto a esta pregunta, Aaron, algo que en mi experiencia he visto que funciona y realmente llega a cambiar el mindset de muchos usuarios y directivos es, y lo comentaba Aureliano al inicio, hay que retar las decisiones a través de los datos, ¿no? Me queda claro que en muchas organizaciones la cultura es en base a mi experiencia, ¿no? Y en base a eso toman decisiones, pero realmente no se retan, ¿no? A ver si realmente los datos les dicen lo mismo que han estado viendo, ¿no? Entonces, el poder, o sea, un primer paso podría ser el estar integrando información y a través de datos realmente verificar si las decisiones que se están tomando de forma empírica están teniendo realmente el impacto positivo que se espera o no. Entonces, si es un trabajo de integración, de información y presentación de resultados. Muchas veces, y lo que pasa en este tipo de culturas más empíricas,
es que pues no tienen los datos disponibles, no hay nadie que se encargue de poderlos integrar y de dar esa visibilidad, de llevar a cabo esa comunicación. Entonces, pues están un poco a ciegas y se basan en su juicio, ¿no? Entonces, si trabajas en realmente integrar los datos y presentarlos y mostrarlos de manera que los diferentes usuarios, equipos directivos, vean diferentes perspectivas que hoy no están viendo, se van a empezar a dar cuenta cómo los datos les pueden ayudar en descubrir áreas de oportunidad o amenazas que hoy realmente no tienen visibilidad, ¿no? Entonces, yo recomendaría empezar con hacer visible a través de los datos los resultados que está obteniendo la organización para que vayan cambiando ese mindset. Sí, igual que lo demás, con mucho gusto podemos revisarlo, ¿no? Hacemos alguna demo con los datos que se le puedan enviar. Sí, Ramón, de hecho es muy común para nosotros hacer pruebas, o sea, muchas veces nos piden, para vender esto, que hagamos alguna prueba donde nos pasan ciertos datos, les mostramos funcionalmente, ¿no? Qué es lo que pueden tener con una herramienta analítica, pero obviamente, como comentamos ahorita, no todo es la herramienta, ¿no? Conexión directa con base de datos, sí, nos podemos conectar con cualquier cosa, cualquier tipo de base de datos, cualquier archivo, incluso simultáneamente a varios. Pero si quieres, búscame, Ramón, y con gusto, pues definimos alguna prueba y con gusto hacemos algo y definimos un proceso para poder, pues para poder ayudar a hacer esa venta interna, ¿no? Que sabemos que muchas veces el objetivo es, como decía ahorita, definir el caso de uso, el impacto al negocio y demostrar que se puede. Yo voy a poner un ejemplo, no voy a decir nombres. Tenemos un cliente muy grande, es una de las empresas más grandes de México, que trae un tema desde hace años que no había podido resolver o no ha podido resolver, que es un tema de análisis de precios de sus productos, ¿no? Entonces nos buscaron, nos pidieron ayuda para ver cómo los podemos ayudar. Les definimos por ahí algunos modelos, les hicimos algunas recomendaciones, nos pasaron datos y empezamos a armar un modelo donde empezamos a analizar los precios contra la demanda para entender la elasticidad, es decir, si al subir el precio baja la demanda o si bajamos el precio sube. Entonces encontramos que había algunos productos inelásticos, o sea que no importa si suba o no suba, otros productos elásticos. Entonces vamos a tener una reunión con el vicepresidente comercial de esta empresa la semana que viene para mostrarle ese resultado y poder venderle el proyecto, ¿no? Y venderle no nada más nosotros como proveedor, sino el área interna que se encarga de estar generando la información para establecer las estrategias comerciales. Entonces, mucho de lo que nos gusta hacer es eso, ¿no? No solamente que me pasen los datos, sino que nos expliquen cuál es el proceso que se quiere mejorar, cuál es el impacto que se quiere tener en el negocio y al final pues los ayudamos en hacer toda una presentación técnica, pero también funcional de los beneficios que van a tener. Digo, creo que ese es nuestro principal valor, ¿no? Somos técnicos, pero tenemos mucha experiencia y mucho conocimiento de negocios, ¿no? No sé si tienen alguna otra pregunta. Bueno, creo que ya son todas las preguntas. Entonces, bueno, si tienen dudas, igual otra vez, aquí están los correos o le pueden responder. Bueno, alguien más está escribiendo, Guillermo. Repito, igual le pueden escribir a Evelyn que les debió haber mandado el correo o me escriben a mí, aureliano.rivera@nexsolution.com y con muchísimo gusto nos comunicamos y resolvemos cualquier duda ahí que tengan, ¿no? Están escribiendo más o menos personas. Gracias, Guillermo. Digo, de hecho, pues con ustedes estuvimos justamente mostrando algo, pero digamos, es algo que hacemos mucho ahí con los clientes. Ili, qué gusto saludarte, gracias por asistir. Ili también es cliente de nosotros y muy buena amiga. Gracias, Ili. Muchas gracias, Josué. Gracias por los buenos comentarios. Gracias, Arturo y Silvi. Entonces, les agradezco mucho el tiempo. Los vamos a invitar a los siguientes webinars. Hay otros que para quienes no hayan entrado, que están en nuestro canal. Cuando vean la grabación de pueden ver los demás. Hay webinars de varios temas que creo que pueden ser interesantes. Pero adicionalmente, si quieren que preparemos algo específico, por favor, pónganlo ahorita en los comentarios de la encuesta y con gusto lo hacemos, ¿no? Digo, al final lo que nosotros creemos es en darles información de valor y podemos,
con gusto armar el contenido sin problema, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Yo creo que ya cerramos la sesión y quedo a sus órdenes y nos comunicamos por ahí con quien nos lo pidió. Les agradezco muchísimo su tiempo y les agradezco la encuesta para regalarles una playera y algunos promos ahí de libros y cosas de ese tipo. Muchísimas gracias a todos.